En esta ocasión vamos a trabajar vamos a estudiar las funciones exponenciales y las funciones logarítmicas. Ese es el tema, los temas de este día, ¿no? En la clase anterior vimos ¿cómo se llama? Los álgebras de funciones y la función inversa. Y la función inversa, pues, prácticamente ¿cómo se llama? Se ve por estos dos temas, ¿no? Las funciones exponenciales y las funciones logarítmicas. Y además también de las funciones trigonométricas, donde mira algo sobre el inverso. Bien, las funciones exponenciales, la definición ahí la tenemos en la pizarra para copiarla, ustedes la tienen en el folleto de clase, la definición, donde dice que las funciones exponenciales son aquellas que tienen la forma f de x igual a la x, con a mayor que 0 y a distinto 1. Si la base esto se le llama base, ¿no? La base, el valor a, es el número n, que es equivalente a 0.7182, es un número irracional, muy parecido al valor de pi. Es un número racional. Entonces, la función se escribe f de x igual a e a la x y suele llamarse función exponencial natural. Pero antes de graficar, a ver, antes de ver lo que las funciones exponenciales, me gustaría repasar las propiedades de los exponentes. Recordar las propiedades de los exponentes. Una propiedad dice que si yo tengo una expresión a elevado a un exponente n, otro que esté multiplicando a elevado a n, se pone la misma base a y se suman los exponentes. Por ejemplo, si ustedes tienen que 2 a la 3 por 2 elevado a la 4, esto es igual a 2 elevado a la 3 más 4, y esto es igual a 2 elevado a la 7, ¿no? Entonces, esta propiedad. La otra propiedad dice que si tenemos el cociente de dos expresiones exponenciales con la misma base a, recordemos que a puede ser cualquier número positivo, un número positivo y distinto de 1 también, ¿no? Entonces, si tenemos una potencia a elevado a n entre otras de la misma base a elevado a n, entonces lo que se hace es poner la misma base y se restan los exponentes. Entonces, quiere decir que tenemos 2 a la 3 o 2 a la, o vamos a poner otro número acá, 5 elevado a la sexta, 5 elevado a la 2, eso sería igual, ponemos la misma base y restamos los exponentes. 6 menos 2, esto sería igual a 5, 6 menos 2 daría 4. Entonces, la respuesta da 5 elevado a la 4. Tenemos otra propiedad que dice que si yo tengo un producto de dos expresiones A y B, lo vamos a elevar al exponente n, esto es igual a distribuir la n, elevado a la n cada uno de los elementos, de los factores. A por B elevado a la n es igual a la n por B a la n. Tenemos también que si yo tengo A elevado a un exponente n, la base es A, el exponente es n, elevado eso a otro exponente n, lo que se hace es poner la base a y multiplicar los dos exponentes. Es decir, que si yo tengo 7 elevado al cubo y eso elevado a la cuarta, entonces eso sería igual a 7 a 3 por 4. Que daría 7 elevado a la doceava.
Es decir, 7 por 7 por 7 por 7 multiplicar 12 veces el 7. ¿No? Tenemos otras propiedades importantísimas también. Que si yo tengo A entre B y esto elevado a un exponente n, esto es igual a elevar a la n el numerador entre elevar a la n el numerador. Este otro se utiliza mucho también, bueno, todas las propiedades se utilizan mucho, ¿no? A elevado a la menos n. A en la pista negativo, entonces esto es igual a 1 entre A a la n. Es decir, ahí que si yo tengo 2 elevado a la menos 1, ¿a qué sería igual a eso? Entonces, en esta propiedad lo que se hace es que se convierte en positivo el exponente, ¿no? Esto sería igual a 1 sobre 2 elevado a la 1. Y en este caso, pues, la respuesta sería un medio. Es un medio. Tenemos otra propiedad que si se tiene un exponente, digamos, la propiedad dice que A elevado a la m sobre n, esto es igual a la raíz enésima de A elevado a n. O sea que n es el índice del radical y el m es el exponente al que se eleva ¿cómo se llama? La base A. Entonces, este es un exponente fraccionario, se convierte en una raíz, ¿no? Y esta otra propiedad, tal vez no se ve muy bien, pero es A sobre B elevado a la menos n. Realmente es como una consecuencia, ¿no? Una consecuencia de la... O sea, se puede probar por las otras propiedades que esto es cierto. De que si se tiene, por ejemplo, 3 medios elevado a la menos 4, esa propiedad lo que dice es de que se invierte la fracción. Que aquí es 3 medios, aquí es 2 tercios, y ya se convierte en positivo el exponente. Y esta, pues, esta última que dice que A elevado a la 0 es igual a 1, siempre y cuando A sea distinto de 0. Esta es una que todo número elevado a la 0 es a la 1, pero siempre y cuando A sea distinto de 0. A no puede ser 0. Bien, esas propiedades son las que vamos a ocupar para resolver ecuaciones, para hacer gráficas de funciones exponenciales, utilizaremos esas propiedades. Las gráficas de las funciones exponenciales, hay 2 casos. Se tienen 2 casos en las funciones exponenciales. Decimos que y es igual a x, es igual a elevado a x, ¿no? A elevado a x. Entonces, cuando la base A está en, hay dos casos, cuando está entre 0 y 1, la A, el valor de A, y cuando está en 1, ¿cómo se llama? Mayor que 1, cuando A es mayor que 1, son 2 casos que se dan. El comportamiento es diferente y las gráficas son diferentes cuando la función es exponencial y que la base A está entre 0 y 1. O sea, el caso es que en esta situación, y el otro caso es cuando A es mayor que 1. Suceden cosas diferentes, algunas tienen en común, pero otras son diferentes el comportamiento de esas funciones. Entonces, el primer caso, cuando el valor de A, las funciones de ese tipo,
la función Hola. de la base, estamos hablando siempre, ¿verdad? De y igual a elevado a la x, o f de x igual a la x. Entonces, en este caso, cuando la a está entre 0 y 1, entre 0 y 1, las gráficas de esas funciones son así. Este es el punto, el valor de 1, y la gráfica es así. Los tipos de gráficas van con esa tendencia, ¿no? Pero siempre pasan, bueno, tienen esa tendencia. ¿Qué son las características ahí? ¿Qué observan con esta función? Por ejemplo, ¿cuál es el dominio? Aquí la flecha indica que sigue. Está, a medida que avanzan los valores de x, se va aproximando la gráfica al eje x. Se va a ir aproximando, pero nunca va a tocar el eje x. O sea, va a ir acercándose. Y aquí pues tiende a más infinito. Por ejemplo, ¿cuál sería el dominio de esta función? ¿Cuál sería el dominio de la función? Todos los reales. Los reales. Todos los reales, ¿verdad? Porque esto como sigue creciendo, aquí sería el dominio sobre todos los reales. En cambio, el rango de esta función, ¿cuál es el rango de esta función? O De 0 a abierto hasta más infinito. Entonces, de 0 abierto hasta más infinito. Ese es el rango. Todas las funciones exponenciales, ojo, ¿verdad? Todas las funciones exponenciales simples, porque pueden haber compuestas, ¿no? Pueden haber alguna otra expresión que involucre una función exponencial. Pero si es una expresión simple, de esta que estamos viendo, que es f de x igual a la base elevado al exponente x, donde x puede ser cualquier número real, siempre van a pasar por este punto. Este es el punto 0,1. Todas las gráficas de las funciones exponenciales, repito, funciones exponenciales simples, ¿verdad? Así como este. Porque podría ser que yo ponga y igual a 2 elevado a la x más 1. Entonces ya eso ya no, ya está compuesta con otra expresión, ya no va a pasar por ese valor. Entonces, este es un ejemplo de una función exponencial de base 2. Entonces, en este caso, el punto 0,1 siempre va a pertenece a la función exponencial. ¿Qué otra característica tiene esa función? Miren la forma que viene. ¿Cómo le llaman a ese tipo de función cuando que va descendiendo? Decreciente. Entonces, esta f es decreciente en todo su dominio. En todo el dominio es decreciente. En todo el dominio. Y si es decreciente, pues es estrictamente decreciente. Recuerden que la función se llama 1 a 1 y además que posee inversa. Entonces, esa es la característica de esta función. Es decreciente en todo su dominio. El dominio de esa función van a ser todos los reales. El rango es solo de 0 más infinito, sin incluir el 0, y que el 0,1 le pertenece a la función. ¿Qué pasa con la otra, cómo se llama? Cuando la base es mayor que 1. Cuando la base es mayor que 1, la gráfica de las funciones exponenciales son de esta característica, ¿no? Igual acá va. Entonces, cuando a es mayor que 1, en la función y igual a elevado a la x con esta característica, entonces la gráfica tiene esa forma. Todas las gráficas de las funciones exponenciales, cuando la base es mayor que 1, van a tener esta forma. Lo que va a suceder es que algunas van a acercarse un poquito más al eje Y, otras se van a ir alejando, dependiendo de la base, ¿no?
pero la inclinación, la característica serían parecidas a eso, ¿no? Parecidos a eso. Disculpe. Entonces, ¿qué característica tiene? En este caso, ¿cuál es el dominio? Observen que el dominio sería también Todos Los los reales. todos los reales, el rango, igual, ¿verdad? El rango es sobre el eje Y, el eje Y no va a quedar sombreado porque él se va a ir acercando cada vez más al eje X, eso, pero no lo va a tocar, no lo va a atravesar. Entonces, el rango también es de 0 a más infinito. El punto 0,1 también le pertenece a la función S. Y la última característica, ¿cuál es? ¿Cómo es la función esta? Es Creciente. Ajá. Entonces, en este caso, f es creciente, ¿no? En todo su dominio, el dominio es creciente siempre. Entonces, esa es la característica de las funciones exponenciales cuando está entre 0 y 1 y cuando la base es mayor que 1. Esas son las características. Ahora veamos un ejemplo de una función exponencial. Entonces, hagamos una, ya sea, vamos a hacer uno de esos casos. Por ejemplo, podemos hacer una gráfica de, ¿cómo se llama?, de la función f de x igual a 1/3, por ejemplo, elevado a la x. Graficar esa función. Entonces, ¿cuánto vale la base de esa función exponencial? Tercio. 1/3. Un tercio. Y 1/3 está entre 0 y 1. Entonces la gráfica no va a ser de este tipo, sino que de la que borré acá. Va a ser decreciente, va a tener esa forma, ¿no? Entonces, tabulemos. Vamos a ver, aquí X, ¿verdad? Y aquí los valores de Y. Recordemos que f de X lo podemos poner como Y también, ¿verdad? Como Y igual a 1/3 elevado a X. Entonces, aquí le vamos a dar valores negativos, positivos, el 0. Son todos reales, ¿no? Pero le vamos a dar algunos valores que podamos calcularlos, ¿verdad? Así, tranquilamente, manualmente, ¿verdad? Sin ocupar incluso calculadora. Entonces, le damos valores, ¿cómo se llama?, adecuados. Pero recordando de que ahí le podemos dar cualquier número real, ¿verdad? X, el dominio, son todos los reales ahí de la función exponencial. Entonces, por ejemplo, le podemos dar el valor de menos 3, digamos, aunque no lo vamos a poder tabular tampoco. Perdón, graficar ese punto. Cuando X vale menos 3, ¿cuánto vale Y? Entonces, como esto es lo mismo que poner 1/3 elevado a la X. Entonces sería que Y va a ser igual a ¿cuánto? A 1/3 elevado a la menos 3. Bueno, 1/3 elevado. 27 sería. Ajá, pero ¿qué ocurre acá? Si hacemos una de las propiedades, Se invierte. las propiedades que hemos visto, por ejemplo, que si queremos volver positivo este exponente, podemos invertir la fracción, ¿verdad? Entonces, eso va a ser igual a 3 sobre 1 y volvemos positivo el exponente. Pero 3 sobre 1 Es 3. elevado a la 3, 27. lo que dijo el compañero, ¿no? 7, correcto. Cuando X vale menos 2, ¿qué sucede? Sería 1/3 elevado a la menos 2, 3 sobre 1 al cuadrado. ¿De acuerdo? Demos el valor de 1, de menos 1, perdón. Ya vimos cuánto da 1, cuando X vale 1. Menos 1, perdón.
Cuando X vale menos 1, ¿cuánto vale Y? 3. Vale, 3. Tercio elevado a la menos 1 y es igual a 3 sobre 1 elevado a la 1 y es igual a 0. Cuando X vale 0, 1, ¿verdad? Y elevado a la 0. Entonces, un tercio elevado a la 0 es 1. Cuando X vale 1, y así seguimos. Un tercio. X vale 1, ¿verdad? Un tercio. Cuando X vale 2, ¿qué sería ahí? El Y vale un tercio elevado al cuadrado. ¿Qué hacemos cuando tenemos una fracción? Elevamos al cuadrado tanto el numerador como el denominador, una de las propiedades. Entonces sería 1. Sería 0. Un cuadrado, 1 sobre 2 y 3 al cuadrado también. Y podríamos seguir dándole más valores, pero graficar eso va a estar complicado, ¿no? A menos que hagamos una escala bien grandota, pero fijémoslo ahí. Y vamos a ver las características ahorita ya de la función. Entonces, veamos qué sucede. Recordemos que el eje X, el eje Y, y aquí esta parte no la vamos a quitar porque la gráfica queda arriba, ¿verdad? Entonces, cuando X vale a menos 3, lleva a la 27, ni loco vamos a poner eso, de arriba, ¿verdad? Entonces no lo pongamos. Vamos a hacer así las divisiones algo regulares, digamos 1, 2, 3, 1, 2, 3. Veamos, este también sería muy grande, ¿no? De menos 2,9, según las divisiones que ve, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no me cabe, ¿verdad? A partir de aquí sí, ¿verdad? Cuando X vale menos 1, llévale 3. Cuando X vale menos 1, llévale 3. Cuando X vale 0, 1. Estamos acá, ¿no? Cuando X vale 2, cuando vale 1, perdón, cuando X vale 1, un tercio. Miren lo que tenemos que hacer. Cuando X vale 1, un tercio en qué? Dividimos en 3 partes iguales. En 3 partes iguales entre 0 y 1. Y un tercio sería un valor de esto. Entonces, este sería el punto. Y ahí tenemos ya la tendencia, ¿no? Una curva suave, pasando por esos valores, ¿no? Ingeniero, Hola. mire, se está grabando la clase. Supuestamente. Es que no sé si se está grabando porque a mí me pareció de que como que ya se estaba guardando en el historial. Bueno, ahí dice el mensaje que está grabando. Se está grabando la llamada. Sí, el puntito rojo que aparece arriba es porque todavía se está grabando. Ah, bueno, es que a mí me pareció como que ya tenía Entonces, guardado. ahí tenemos ya la tendencia de la gráfica, ¿no? Entonces, ya uno ya de antemano tiene que averiguar, bueno, tiene que decir, bueno, la base es un tercio. La base está entre 0 y 1. Por lo tanto, la gráfica va a ser en este sentido, o sea, decreciente. Entonces, a veces solo necesita uno un bosquejo. No necesariamente hacer esta gran tabulación, pues. No, que a veces solo necesita hacer un bosquejo. Bueno, dice uno, como es un tercio, la base, entonces quiere decir que va a ser decreciente. Una característica de, además, que cuando vale un tercio, y un tercio,
Entonces, cuando x vale 1, pasa por la base, por el número que es la base. Entonces, bueno, aquí que más o menos, aquí no necesitamos el menos 2, sería con 9, pero sí, al hacer la curva ya se ve la tendencia, ya se ve la tendencia de la gráfica. Eso es lo que es las funciones exponenciales. Un ejemplo. Ahora vamos con las funciones logarítmicas, que son las, digamos, un poquito más delicadas. Perdón, vamos a ver. Bueno, yo lo tenía aquí diferente. Yo lo puse, miren. Esa es esta misma. Lo que pasa es que yo lo escribí de otra manera, ¿ven? F de x igual a 3 elevado a la menos x. Es la misma que f de x igual a 1/3 elevado a la x. ¿Por qué es la misma? Veámoslo, apliquemos propiedades. Sí, en el documento yo lo había dejado como 3 a la menos x. Y aquí lo puse como 1/3 a la x. Veamos si es lo mismo. Veamos si es la misma expresión. Aquí es igual esto, 3 a la menos x. ¿Qué se hace para volverlo positivo? El exponente es. Se debe de poner 1 sobre 3 elevado a la x. Y esto en teoría Numerador con numerador. Pasa al numerador. es lo mismo que esto, ¿o no? Porque si yo tengo 1/3 elevado a la x, aquí se puede poner 1 elevado a la x y 3 elevado a la x. Pero 1 elevado a la x es el mismo 1, ¿no? Entonces, esta expresión, esta, es la misma que es. Entonces, cuando esté así, 3 a la menos x o 2 a la menos x, no significa que la base sea 2 o que la base sea 3. ¿Por qué? Porque en la definición dice f de x igual a elevado a la x. Hablan de la x solita, sin ningún número acompañándolo, ¿no? Esa es una función de la básica, digamos, a elevado a la x. Ya si le ponemos menos, ya es otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces, ahí vemos que 3 elevado a la menos x es lo mismo que 1/3 elevado a la x. Entonces, uno se puede confundir diciendo, la base es 3, no, la base es 1/3. No sé si me explico. Vamos con los logaritmos. Las funciones logarítmicas. Función logarítmica base A. De base A. Esta es la misma A, aquí no se me olvidó ponerla del mismo tipo, ¿no? Si A es cualquier número real positivo, también diferente de 0, diferente de 1, perdón. ¿Es positivo? Eso significa mayor que 0, ¿no? Diferente de 1 también. La función logarítmica de base A es la inversa de la función exponencial de base A. Esto es y igual al logaritmo base A de x. Esto es equivalente a decir, realmente logaritmos son exponentes. Un logaritmo es un exponente. Entonces, esto es lo mismo que poner
Y es el exponente, o sea, la base es A. ¿A qué exponente hay que elevar la base A para que dé este valor de X? Esta se le llama la forma exponencial de una función logarítmica. La forma exponencial de la función logarítmica se ocupa bastante, se puede ocupar bastante en la resolución de expresiones, ¿no? Por ejemplo, si me dicen que 2 es el logaritmo, perdón, vamos a ver. No sería de crear un ejemplo, mejor lo vamos a ver ya con las expresiones, ¿no? Ya cuando estemos trabajando. Pero esa es la forma logarítmica, que a veces en lugar de ponerlo así, ¿sí? O sea, si nos da una expresión de esta, lo podemos poner de esta otra más fácil y trabajarlo, ¿no? Y trabajarlo así, en la forma exponencial y no en la logarítmica. Tenemos otra condición, que los logaritmos base, si hay logaritmo cuya base es S, recuerdan del número E, que es un número irracional, 2.7182, y ahí va al infinito, un montón de números, cifras decimales. Entonces, a eso se le llama logaritmo natural. Y ya no se pone así, ¿no? Ya no se pone y igual al logaritmo base E de X. Entonces, cuando la base es E, se pone simplemente y igual al logaritmo natural de X. Aquí se acostumbra a ponerle mejor así, entre paréntesis. Entonces, el logaritmo base E, la base no se pone, sino que se cambia por logaritmo natural. Entonces, cuando veamos una expresión como logaritmo natural, en las calculadoras aparece logaritmo natural, se refiere que la base es este número N, el 2.7182. 7182 y un montón de cifras, ¿no? También cuando la base es 10, no se acostumbra a poner, digamos, la función g de x igual al logaritmo base 10 de x. No, esto se pone como simplemente logaritmo de x. Entonces, si no lleva la base, si dice el log y no lleva la base, entonces ya se asume que la base es 10. Que la base es 10. Bien, esa es una de las cuestiones que vamos a utilizar. Las funciones, también las logarítmicas, ¿cómo se llama? Las funciones logarítmicas tienen sus gráficas y las mismas parecidas las características de la otra, de las exponenciales. Recordemos que son las inversas, la exponencial, las funciones logarítmicas son las inversas de las exponenciales o viceversa. Las gráficas, o sea, cuando A es mayor que 1, cuando la base de un logaritmo es mayor que 1, la gráfica va a tener esa tendencia, ¿no? Tal vez para que la veamos acá. ¿Se recuerdan de que la exponencial pasaba por el punto o el punto 0,1? Entonces, la inversa va a pasar por qué punto? Tocando el eje. Si la exponencial pasaba siempre por el 0,1, entonces la inversa, que es la logarítmica, va a pasar por el 1,0. Estas van a pasar por acá, ¿no? Por el 1. La otra pasaba por acá. Y la gráfica es creciente, pero lleva a esta tendencia. ¿No? Lleva a esa tendencia de la función, cuando la función es f de x igual a logaritmo base a de x, pero con a entre que sea mayor que 1. Por ejemplo, esa que dice ahí, ¿no? Yo tengo y igual al logaritmo
base 3 de x, como la base es mayor que 1, va a tener esa tendencia, ¿no? Va a tener esa tendencia. Y la otra, y recuerden también de que si queremos hallar la inversa de este en forma gráfica, lo que hacíamos era trazar la recta y igual a x y las distancias, y nos va a salir la otra que es así. Pues. Las distancias, que esta gráfica se refleja al otro lado de la recta y igual a x, se refleja, ¿no? ¿De acuerdo? Pero bueno, esa es ya que el logaritmo, la función logarítmica es la, ¿cómo se llama?, inversa de una función exponencial, pero que tenga la misma base, obviamente. Por ejemplo, ¿cuál sería la inversa de esta función logaritmo base 3 de x? ¿Cuál sería la función inversa? Si yo tengo la función esta, f de x igual elevado a la x. Entonces la inversa sería 3 elevado a la x. ¿Sí? Eso es extra, ¿no? O sea, esto es igual, perdón, la inversa sería igual a 3 elevado a la x. ¿Y qué tiene que cumplirse con la inversa? Bueno, pero sigamos mejor acá. Miren las características, ahí casi no se mira la luz, me voy a ponerlo más grande, pero ¿cuál es la característica comparándolo con las exponenciales? ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Cuál es el dominio? Todos los reales. El dominio. Recordemos que el dominio Desde cero más Desde cero. infinito sin incluir cero. cero más infinito. Más infinito. Porque aquí no va a haber gráfica de este lado. Aquí esta gráfica se va a ir acercando cada vez más al eje Y sin tocarla. Entonces el dominio es la proyección sobre el eje X. Pues entonces sería de cero abierto a más infinito. En cambio, ¿el rango cuál es? Los reales. El rango son los valores de Y, ¿verdad? Correcto, esto va a seguir subiendo. Entonces se va a reflejar todo sobre el eje Y. Entonces el rango son todos los reales. Y eso es lógico, ¿por qué? Porque esta es la inversa de la otra, ¿no? Decimos que si yo tengo una función f, tiene su dominio y rango. En la inversa, lo que es rango pasa a ser dominio y lo que es dominio pasa a ser rango, ¿sí? De la inversa. ¿Ya recuerdan? Entonces, es lógico que se dé, ¿no? Entonces, esto es cuando A es mayor que 1. En otro caso es cuando A es menor que 1. O sea, está, perdón, entre 0 y 1. Cuando A está entre 0 y 1. Entonces, la gráfica de la función logarítmica tiene esa expresión. Miren, siempre pasa ¿por qué? Por este valor, ¿no? Pero ahora que desde el pie acá. Y de ahí sigue, ¿no? Aquí igual sigue. Entonces, cuando la base está entre 0 y 1, esta es la tendencia que tiene la gráfica, ¿no? Como en la función, en este caso, el dominio también sería de 0 a más infinito, el rango todos los reales, ¿verdad? El rango todos los reales, ¿cómo se llama? La función es decreciente en todo su dominio, ¿eh? Es decreciente. Y pasa por el punto 1,0. La anterior también pasaba por el 1,0, ¿verdad? Nada más que este era de otro tipo, o sea, era creciente. ¿De acuerdo? Entonces esas son las características de la función logaritmo cuando la base está entre 0 y 1. ¿Cómo sería por ejemplo, si yo tengo una función f de x igual al logaritmo base 1/2 de x? Ahí la base está entre 0 y 1. Entonces tendría esta tendencia. Tendría esa tendencia. Porque la base es 1/2 y está entre 0 y 1. Ahora, algo
a ocupar aunque para graficar no es la logaritmo natural, o la logaritmo, perdón, la función logarítmica, hay formas diferentes de graficar, ya vamos a ver. Por ejemplo, bueno, mejor veámoslo de una sola vez. Si me piden graficar, por ejemplo, no lo voy a hacer, pero si me piden graficar la función f de x igual a logaritmo base 2 de x, pues lo puedo hacer. Una forma de hacerlo sería, una forma de hacerlo es tabulando igual que en las exponenciales, ¿no? Ya, poniendo que este es y igual a logaritmo base 2 de x. Pero la forma más fácil, el problema es que aquí hay que darle valores a x que sean potencias de 2 para poder trabajarlo, porque si no, pues, habría que ocupar calculadora para hallar esos logaritmos. Entonces, lo más fácil, ¿cómo es? ¿Cómo sería? ¿Alguien me podría decir? Como esta función Exponencial. en base 2, Va a cortar en 2. O pasarlo a exponencial directamente para hacerlo más fácil. Usando la propiedad de división, logaritmo de x entre logaritmo de 2. que lo que hago es mejor y igual a 2 elevado a x, ¿sí? Ese es fácil de tabular, ¿no? Cuando x vale menos 1, cuando x vale, o sea, menos 2, menos 3, o menos 3, menos 2, menos 1, le doy valores, ¿no? Hago la tabulación aquí. ¿Y qué hago? De eso estoy tabulando ¿cómo se llama? La exponencial 2 elevado a x. ¿Y qué voy a hacer para la logarítmica? Invertir los pares. No sé si me explico. Sí, ingeniero. Recordemos de que esta es la inversa de esta otra. Entonces lo que hago, mejor tabular y igual a 2 a la x, que es la inversa de la logaritmo base 2. Entonces, por ejemplo, aquí me va a quedar x, y igual a 2 elevado a la x, porque x vale menos 2. Aquí se convierte en un cuarto, si no me equivoco, menos 1, un medio, 0, 1, 1, 2, 2 con 2 elevado a la 2 es 4, ¿verdad? Y entonces, x, y aquí pongo y igual al logaritmo base 2 de x, lo que hago es invertir un cuarto, menos 2, un medio, menos 1, 1, 0, recordamos que va a pasar por 1, 0, ¿verdad? Y 2, 1 y 4, 2. Y grafico esta, que es la que me piden. No sé si está claro. Y solvente el problema. Es lo mismo entonces. Es lo mismo, ¿no? Pero tengo que invertir. Si no, habría que dar estos valores raros, ¿no? Un cuarto, un medio, y aquí decir logaritmo base 2 de un cuarto y hacer el cálculo a cuánto vale con las propiedades del logaritmo. Cuando x vale un cuarto, sería el logaritmo base 2 de un cuarto. No sé si me explico. O sea, tenemos que darle valores así de ese tipo. No le podemos dar cualquier valor porque entonces hay que ocupar calculadoras. Y las calculadoras a veces nos traen logaritmo base 2, base 10. Base 10 sí, o logaritmo natural, pero no nos traen base 2, base 3. Entonces hay que darle los valores bien adecuados aquí. Entonces, el problema. O sea, tendríamos que hacer eso, ¿no? Si x es igual a un cuarto, y sería igual al logaritmo base 2 de cuánto, x vale un cuarto. ¿Y esto cuánto vale? Miren todo lo que tendríamos que hacer cuando x vale un cuarto.
¿Cómo puedo poner el 4? Pues esto se puede resolver de varias formas. Eso se puede resolver de varias formas. Una forma sería aplicando acá este logaritmo base 2 de 1 sobre 2 al cuadrado. Una forma, ¿no? Me van siguiendo ahí, ¿no? 1 sobre 2 al cuadrado. Esto es igual al logaritmo base 2 de 2 elevado a menos 2. Porque esto se puede convertir en negativo. Si lo subimos, se convierte en negativo, ¿no? Al numerador que está solito, el 1. Lo subimos y da menos 2. ¿Qué más? Este menos 2, hay una propiedad que puse ahí, que este pasa a multiplicar acá. Menos 2, logaritmo base 2 de 2. Vea, esta base queda acá. Este pasa a multiplicar. Y hay una propiedad, ¿cuánto vale este? Logaritmo base 2 de 2. Hay una propiedad ahí. 1. Es 1, ¿verdad? Decía que el logaritmo base A de A es igual a 1. Entonces el logaritmo base 2 de 2 es igual a 1. Entonces la respuesta, ¿cuánto es? Menos 2. Miren todo el trabajo que tendríamos que hacer. Entonces sale más fácil aprovecharme de que la inversa de la logaritmo base 2 es 2 elevado. Silenciar al ingeniero. Lo silenciaron, ingeniero. No se le escucha. Los Silenciaron el micrófono. El micrófono se lo... Lo he silenciado. El micrófono lo tiene apagado. Ok. Y entonces, ese trabajo es más complicado que este, ¿no? El invertir ahí. Mejor tabular la inversa, que es y igual a 2 a la x, y luego para la logarítmica invierto los pasos. Es más fácil. Sin embargo, algunas veces vamos a ocupar, ¿cómo se llama? Esas propiedades, ¿no? No voy a hacer la gráfica de eso. Aquí solo sería un cuarto en x, menos 2 en y, un medio en x, un menos 1. Y van a ver la tendencia de que va creciendo. Usted ve que mientras la y va, la x va aumentando, la y también va aumentando. Menos 2, menos 1, 0, 1. Va aumentando, la función es creciente. Entonces son las cosas que hay que aprenderse para no confiar. O sea, para estar seguro. Hay que dar creciente, así va creciente. Va decreciente, bueno, hay que quedar decreciente. Ok. Vamos a ver mejor resolver. Este me interesa hacerlo parecido al que hicimos ahí, ¿no? Vamos a determinar el valor de x en esa expresión. Entonces, encontrar el valor de x en esa expresión. Vamos a hacerlo de forma diferente. Fíjense que es bien importante que uno se deje ir aplicando las propiedades de logaritmos. Indistintamente, ¿qué aplico primero? O sea, pueden haber varios caminos para resolver. Al final tenemos que llegar a lo mismo. Si hemos aplicado bien las propiedades, entonces no hay problema. Entonces voy a poner una forma de resolverlo que podría ser.
como lo hice en el anterior, ¿verdad? Que sería logaritmo base 2 de 1 sobre 32. Lo podemos poner en base 2, ¿sí? ¿Verdad? 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32. 2 elevado a 5. Simplemente hemos puesto el 32 como potencia de 2. La base 2. Y ahora esto aquí es igual. Podemos pasarlo ¿qué? Podemos pasar aquí como logaritmo base 2 de 2 a la menos 5. Este exponente es negativo, ¿no? Aplicamos la propiedad que tenemos ahí, que menos 5 pasa multiplicando, logaritmo base 2 de 2 igual a x. Entonces, ¿cuánto vale esta expresión? Vimos que valía 1, ¿verdad? Es decir, que menos 5 por 1 equivale menos 5. Ya resolvimos el problema. Hagámoslo de otra manera. ¿Por qué el exponente es menos 5, ingeniero? No, el exponente no es menos 5. El valor x es el que vale menos 5. Menos x. X es el logaritmo, ¿sí? El logaritmo, correcto. Bueno, el logaritmo se puede decir que es un exponente, ¿sí? Pero es este x, ¿no? El que vale menos 5. El que estábamos tratando de resolver. La incógnita que teníamos ahí era esa, ¿no? Aplicando propiedades, por eso les digo yo, hay que aprender. Ustedes tienen que tener ahí a la mano las propiedades. Las propiedades de los logaritmos y de los exponentes. Ya manché ahí. Las propiedades que tienen ahí son las siguientes y se pueden extender, ¿no? El logaritmo base A es igual a 1. El logaritmo base A de x por y es igual al logaritmo base A de x más el logaritmo base A de y. El logaritmo base A de x sobre y es igual al logaritmo de A menos el logaritmo base A de y. Es decir, el logaritmo de un producto de expresiones es la suma del logaritmo con la misma base, se recuerda. Logaritmo base A de x sobre y, el logaritmo de un cociente base A, es el logaritmo del numerador base A menos el logaritmo del denominador. Aquí está el logaritmo base A de x elevado a y. Esta y puede pasar a multiplicar y es igual al logaritmo y, por el logaritmo base A de x. El logaritmo base A de 1 es igual a 0. A esta otra propiedad se le llama cambio de base. El logaritmo base A de x es igual al logaritmo natural de x entre el logaritmo natural de A, o sea, de la base. Por ejemplo, hay calculadoras que no tienen logaritmo base 2, base 3. Entonces hay que convertirla al logaritmo natural. Entonces se puede hacer de esa manera. Aunque eso es válido para cualquier, ¿cómo se llama? Cualquier logaritmo, ¿no? También estas propiedades se pueden extender. Y a veces es necesario aplicarlas al revés. Si yo tengo el logaritmo base A de x más logaritmo base A de y, ¿a qué igual esto? A veces es necesario hacer una sola expresión. Para resolver algunas ecuaciones, aparece así y tengo que pasarlo a un solo logaritmo como el producto de las dos, la expresión x con y. Igual que acá, puedo tener esto. Si yo tengo la resta de logaritmos de la misma base, pongo la misma base y pongo x sobre y. Es decir, hay que aprender a utilizarlas de derecha a izquierda también. Todas las propiedades estas.
Se pueden aprender de derecha a izquierda también. Además que se pueden extender algunas propiedades de esas. Por ejemplo, la propiedad logaritmo base A de X, Y, Z, ¿a qué sería igual? Entonces, aquí solo está el producto de dos expresiones, base A. Aquí tengo el producto de tres expresiones. Entonces, eso es igual al logaritmo base A de X más logaritmo base A de Y más logaritmo base A de Z. Igual se puede poner así, se puede aplicar logaritmo base de X por Y sobre Z por K, digamos. Tengo un producto arriba, otro producto abajo, o sea, el cociente de dos productos así. Entonces yo puedo extender esas propiedades. ¿Cómo sería en este caso? ¿Alguien me podría decir cómo sería en este caso? Logaritmo base A de X más logaritmo base A de Y entre... Más logaritmo base A de Y. Falta, el logaritmo de lo de arriba. Menos. Bueno, lo hacemos por pasos. Lo podemos hacer mejor por pasos. Pero al final vamos a concluir en algo. Esto es igual. Aplicando la propiedad como que esta es una sola expresión y esta es otra, aplicamos que esto va a ser el, ¿cómo se llama? El logaritmo base A de X por Y menos, ¿verdad? El logaritmo base A de Z por K. Pero ¿qué va a suceder acá? Tenemos un producto. Entonces sería el logaritmo base A de X más logaritmo base A de Y. Aquí tenemos un problema. Porque este menos abarca todo esto. Este es el logaritmo de un producto. ¿Y ahí qué se hace? Se va a hacer igual que este, ¿no? Logaritmo de uno más el logaritmo del otro, pero este menos afecta a todo. No sé si me explico. Entonces quedaría menos logaritmo base A de Z menos logaritmo base A de K. Porque este menos afecta a toda la expresión esta. ¿De acuerdo? Miren cómo queda. Entonces, esta expresión se puede poner de una sola vez así. Los que están arriba, este producto, positivo, positivo, y el producto que está abajo, negativo, negativo. No sé si lo visualizan. O sea, los de arriba son logaritmos que van positivos y los que están abajo quedan negativos. Por eso, porque este menos afecta a todo este logaritmo. Aunque aquí vamos a poner la suma, pero como este menos, se va a convertir ambos en menos también. Menos por más menos. Entonces son las propiedades que hay que aprenderse bien para resolver ecuaciones logarítmicas o exponenciales, ¿no? Ingeniero, disculpe. Ingeniero. Sí, diga. ¿Podría dar un ejemplo usando esas propiedades, resolviendo un ejercicio con logaritmo base 10 o base E? Sí, para eso vamos, pero yo lo que quiero ver es que, Gracias. bueno, vamos a resolverlo de otra forma. Vamos a resolverlo de otra forma. Hay tres formas, bueno, pueden haber más formas, ¿verdad? Voy a resolver solo otra forma más. El logaritmo base 2 de 1 sobre 32 es igual a X. Según la definición, para convertirlo para no trabajar con logaritmos, queremos convertirlo a exponencial, ¿cómo lo ponemos? ¿Cómo es la forma exponencial de esta expresión? 2 es la base. ¿Sí? 2 es la base. X es el exponente, o logaritmo. El logaritmo es lo mismo que un exponente.
Esto es igual a 1 sobre 32. Esa es la forma de escribir esta expresión en forma, ¿cómo se llama? En forma exponencial. Vimos que es 1 sobre 32. ¿De acuerdo? Esta expresión es equivalente a esta. Ahora trabajemos mejor esto. En lugar de trabajar esto, trabajamos esto. Pero si trabajamos esto aquí es igual. 2 elevado a la x es igual a 1 sobre ¿cuánto? 32 sería 2 elevado a 15. Esto lo podemos poner como 2 elevado a la x igual a igual a 2 a la menos 5. Y llegamos a esa expresión. Para que esas dos potencias sean iguales, tienen que ser igual a bases y los exponentes. Las bases ya son iguales. Entonces, ¿cuánto tiene que valer x? Menos 5. Menos 5. Ya está, ¿no es cierto? Otra forma, el logaritmo base 2 de 1/3. Podemos aplicar logaritmo base 2 de 1 menos logaritmo base 2 de 32 igual a x y trabajar eso ahí de otra forma. Miren, hay formas diferentes de poder trabajar esto. Como repito, simplemente hay que aplicar bien las propiedades de los exponentes y los logaritmos y ahí está la cuestión. También se puede aplicar la inversa de las funciones. Todo, hay tantas cosas que se pueden aplicar muchas veces. Vamos a hacer uno donde vamos a aplicar eso, ¿no? Vamos a resolver esta otra, ¿no? 3 elevado a la x más logaritmo base 3 de 81 y esto es igual a 162. El 3 es elevado a esta expresión, ¿verdad? O sea, el exponente de la base 3 es x más logaritmo base 3 de 81. Igual, si queremos resolver eso, pues hay formas diferentes de hacerlo, ¿no? Formas diferentes de hacerlo. Por ejemplo, una forma podría ser esta, ¿no? Tenemos la expresión 3 elevado a la x más logaritmo base 3 de 81. Vamos a ponerlo más pequeño aquí. Igual a 162. Vamos a hacer, después lo vamos a 3 elevado a la x por 3 elevado a la logaritmo base 3 de 81. Y esto es igual a 162. ¿Qué es aplicado ahí? ¿Alguien me puede decir qué es aplicado ahí? O sea, 3 elevado a la x más esto es igual a 3 a la x por 3 elevado a la logaritmo base 3 de 81. Aquí si quieren le podemos poner mejor. Uno le pone el punto, pero a mí no me gusta poner punto como separación, ¿no? De expresiones, porque después se puede confundir uno. El punto nunca es un signo de separación de producto en cuestiones algebraicas. Tal vez aquí que son números, podríamos, lo mejor es paréntesis. O si no, nada, ahí se entiende que este es 3 a la x multiplicando a esto, ¿no? Está a la par, sin ningún símbolo ahí en medio, pues es un producto. ¿Me puede explicar alguien qué he hecho acá? Propiedad de exponentes. Cuando se está multiplicando números con la misma base, se suman los exponentes. Se suman los exponentes. Pero como ven, aquí lo he aplicado al revés, ¿verdad? No sé si me explico.
Cuando yo tengo 3 elevado a la X y 3 elevado a la Y, esto es igual a, la ponemos en la misma base y sumamos X más Y. ¿Sí? Eso es lo que dice. Aquí lo hemos hecho al revés. Tenemos 3 elevado a la X más Y, o sea, a la X más otra expresión. Y, ¿de acuerdo? Lo decimos al revés. ¿Y ahora qué podemos hacer? Trabajemos esto. 81 lo podemos poner en términos de base 3. Como una potencia de base 3, lo podemos poner 81. Porque esa sería la clave. De hecho, esto ya es un número. No, aquí no hay ninguna variable. La variable está 3 a la X multiplicado a esto. Aquí ya no hay ninguna variable. Pero 81 es 3 por 3, 9 por 3, 27 por 3, 81. 3 a la cuarta, ¿verdad? Entonces sería 3 elevado a la X por 3 elevado a la cuarta igual a 182. ¿Y cuánto es? Ah, perdón. Perdón, ahí me emocioné. Sería 3 elevado a la X, 3 elevado a la logaritmo base 3 de 3 elevado a la cuarta, dijimos. Y esto va a valer 184. ¿Y ahora qué hacemos ahí? ¿3 elevado a la logaritmo base 3? Elimina la base, solo se deja el 4. El 4 pasa a multiplicar. Ya el logaritmo de 4 pasa a multiplicar con el 3. Pero hay otra propiedad también más fácil ahí. Hace que la parte de, bueno, pasamos a multiplicar y luego se convierte en 1 por 4, que es el exponente. Perfecto. Hagámoslo así como ustedes están diciendo. Yo lo estaba pensando en otra forma. 3 elevado a la 4, ¿verdad? Logaritmo base 3 de 3. Y es igual a 164. ¿Y esto cuánto vale? 1. 1. Se equivocó. Ingeniero, por ¿Qué dijo? 164. A 162, Gracias. Está bien que lo hago intencionalmente para ver si se están fijando. Bueno, es 162, ¿no? Gracias. Entonces, ¿cuánto vale el logaritmo base 3 de 3? 1. 1, ¿verdad? Entonces queda 3 elevado a la cuarta igual a 162. Y aquí regresamos al mismo, ¿verdad? Es que, fíjense que de aquí hubiéramos podido aplicar algo bien diferente y más fácil. Aquí. Ya les voy a explicar qué es lo que es más fácil. Porque, ¿qué hacemos con este 3 a la cuarta? ¿Qué hacemos con este 3 a la cuarta? Va a dividir a 162. Porque está multiplicando 3 a la X. ¿Y eso cuánto sería? Creo que se puede dividir, ¿no? ¿Cuánto queda ahí? 2. Entonces nos queda que 3 elevado a la X es igual a 2. Pero falta, ¿verdad? Falta. Porque no está despejado. Nosotros tenemos que resolver el valor de X. X es igual al logaritmo de 2 base 3. ¿Qué aplicaba aquí? Eso es lo que dice el compañero, ¿no? Pero ¿qué es lo que ha aplicado ahí? ¿Qué es lo que pudimos haber aplicado aquí de una sola vez?
La inversa. La inversa, sí. Sabemos que la inversa de la función exponencial es la logaritma. Perdón, la inversa de la función exponencial base 3 es la logaritmo base 3. ¿Y esto cuánto da? X, ¿verdad? Por ser inversa. Esto pudimos haber aplicado acá, ¿no? Y la respuesta nos quedaría que es el, ¿cómo se llama? X igual a logaritmo base 3 de 2. Lo que les decía que aquí tenemos 3 por logaritmo base 3 de 81. 3 es la función exponencial elevado a la logaritma base 3. Entonces, estas son inversas. ¿Cuánto da de respuesta acá? Como son inversas, lo que me tiene que dar es X. ¿Se recuerdan? Que lo que da es la expresión X. O sea, que si son inversas, aquí no puedo, ¿verdad? Aquí no puedo. Esto es lo que yo les digo. Si yo tengo 2 elevado a la logaritmo natural, perdón, a la logaritmo base 2 de X, como ambas son inversas, eso da X, ¿o no? La función evaluada con su inversa da X, o también al revés. Entonces, quiere decir que aquí podemos haber aplicado eso, 3 logaritmo base 3 de 81. La misma base 3 lo que da es X. O sea que lo que va a dar de respuesta ahí es 81. No sé si está claro. Sí, ingeniero. ¿De acuerdo? Aquí tenemos aplicado esa propiedad que son inversas una de la otra. Y llegamos hasta 81 y otra vez a la cuarta, haciendo más propiedades de más. Pero ahí no hay problema, ¿no? Media vez llegamos a la respuesta y no aplicamos bien las propiedades, entonces está resuelto. Lo único que hay que ver los caminos más rápidos a veces, ¿verdad? De resolver las cuestiones. Entonces aquí no visualizamos esto de que se podía aplicar aquí, esto da 81. ¿Está claro? Vean que esto se da, ¿eh? 1/3 elevado a la logaritmo base 1/3 de X menos 5, por ejemplo. ¿Cuánto da eso? 1/3 es la base. Logaritmo base 1/3 de X menos 5. ¿Cuánto da de respuesta? X menos 5. X menos 5. O sea, cuando dice que es igual a X, es igual a la expresión que está acá. Tiene que estar solita ahí la expresión. Aquí está X menos 5, la expresión que es esta. Entonces, por ser ambas inversas, pues esa sería la. ¿De acuerdo? Por eso hay que aplicar eso, la inversa siempre para resolver a veces algunas expresiones. No sé si hay alguna pregunta. ¿Más? Yo tengo una pregunta. Ajá, diga. Me perdí en por qué le dio X igual al logaritmo de 3 a la 2. ¿Cómo así? En La propiedad inversa. La parte izquierda. En la parte izquierda, en la parte izquierda, el resultado. Estamos haciéndolo con, es el ejercicio original era que. ¿Cómo es el ejercicio original? Era 3 elevado a la X más logaritmo base 3 de ¿cuánto? 81. De 81. Igual a 160. Todo. Así es. Hay propiedades que las podemos aplicar indistintamente. Indistintamente, ¿cómo se llama? ¿Qué hacemos primero? ¿Qué hacemos después? Por ejemplo, yo puedo poner esto como de otra manera, ¿no? Ahí. Pero yo lo hice mejor. 3 elevado a X por 3 elevado a la ¿qué? A la logaritmo
base 3 de 81, y eso tiene que dar 162. Aquí es donde pudimos haber aplicado aquello que les dije, ¿no? Que sale más fácil, ¿no? De que 3 elevado al logaritmo base 3 de 81, ¿cuánto da? 81, ¿no? Pero nosotros lo hicimos de otra forma. 3 elevado a la x, acá 3 es, ¿cuánto es? 81, 3 elevado a la cuarta, ¿no? Y pasamos este 4 aquí adelante, ¿no? La propiedad, una de las propiedades aquí adelante del logaritmo, ¿no? Este 4 era 3 elevado a la x por 3, 4 logaritmo base 3 de 3 igual a 162. Entonces, esto es igual a 1. Aquí nos queda 3 a la cuarta. Nos queda 3 a la cuarta. Pero han entendido eso, que aquí podemos haber aplicado la propiedad de la inversa, ¿no? Pero no me fijé y hice esto. Bueno, pero no hemos aplicado bien las propiedades, no hay ningún problema. Entonces sería 3 elevado a la x por 3, 4 por 1, porque el logaritmo base 3 de 3 es de 1. Entonces, 3 elevado a la x por 81 de eso, ¿no? Lo podemos hacer así. Es mejor esto. Eso está multiplicando, a esto pasa a dividir. Entonces, 3 elevado a la x es igual a 162 entre 81. Y esto nos daría que 3 elevado a la x es igual a 2. Pero aquí no está resuelto el problema, no hemos encontrado el valor de x. No hemos encontrado el valor de x. Entonces, para poder despejar la x, tenemos que aplicar la inversa de la función exponencial base 3. Para poder, pero se lo aplicamos a ambos lados, la inversa. Aplicamos a ambos lados la inversa. O sea, que aplicando la inversa, como es base 3, de 3 elevado a la x es igual al logaritmo base 3 de 2. O sea, a los dos lados tenemos que aplicar la inversa, ¿no? Y aquí sí aplicamos la propiedad, ¿no?, de la inversa, que el logaritmo base 3 de 3 elevado a x lo que da es x. Esto sería la respuesta. Y si lo quisiéramos poner en términos de logaritmo natural, porque tal vez la calculadora no tiene base 3, por ejemplo, no podemos poner base 3 en la calculadora, ¿cómo lo pondríamos aplicando el cambio de base? Cambio de base, así le llaman ahí el cambio de base. ¿Cómo pondríamos? Logaritmo natural de 2 entre logaritmo natural de 3. ¿Al cómo? Ajá, al logaritmo natural de 2 entre Logaritmo natural de 3. Logaritmo natural de la base 3. No sé si más o menos, ¿no? Vamos a hacer uno más. Creo que nos alcanza el tiempo, me dieron para uno más.
base que ahí. Logaritmo creo que aquí es base 2 también. Base 2, y la 12. Y aquí es más, perdón. Aquí el otro que traigo era menos, aquí es más. Logaritmo base 2 de x más 2 más logaritmo base 2 de x menos 1 igual a 2. Eso está correcto. Vamos a resolver. Vamos a encontrar aquellos valores de x que al sustituir acá nos dé 2. Entonces, aquí donde conviene hacer un solo logaritmo en el miembro izquierdo. Entonces, ¿cómo ponemos como un solo logaritmo? La parte, bueno, voy a poner una solución, ¿verdad? Como tiene la misma base, pondríamos logaritmo base 2 de x más 2 ¿sí? Aquí podríamos hacer este producto, ¿no? Sería el producto es x cuadrado, hacer el producto 2x menos x, sería más x, 2 por 1 menos 2, cuadrado. Ahora estamos en este. ¿Cómo puedo hacer para despejar acá esta expresión? Que quede, o sea, quitar el logaritmo. Ahora aplicamos la inversa de la logaritmo, ¿no? Base 2, que es la exponencial. A ambos lados tenemos que aplicar la exponencial base 2. Es decir, tenemos que poner 2 logaritmo base 2 de x cuadrado más x menos 2 igual a 2 elevado a la 2. Este 2 es algo. El 2 por esta base, lástima que no puse. Este 2 está acá, es aplicando la inversa de la logaritmo base 2, ¿de acuerdo? Y esto por propiedades de los logaritmos, perdón, de ser inversas con la exponencial, ¿qué nos da? Este es 2 elevado a la logaritmo base 2 de esto. Podemos igualar los exponentes. Revisen ese producto, si está bueno. Yo lo que hice que la carrera x por x cuadrado, x por 1 menos x, 2x, x positivo y 2 por 1 menos 2. Ese es el producto ahí a la carrera, ¿no? ¿Y esto es igual a cuánto? A 4. Entonces, vamos a resolver esta ecuación. Es una ecuación cuadrática. ¿Cuánto daría? X cuadrado más x menos 2 menos 4. Y sería ¿qué? X cuadrado más x menos 6 más 0. Esto lo podemos resolver como la fórmula cuadrática o veamos si lo podemos factorizar. No habría que resolverlo con la fórmula menos x igual a menos b más menos raíz cuadrada. Pero se podrá factorizar. Tenemos X más 3 por X menos 2. más por menos más menos. Ahí está, ¿verdad? Entonces nos salen dos soluciones. X igual a menos 3 y x igual a 2. El problema es que estas son las posibles soluciones. Las posibles soluciones. Esto me resuelve la expresión algebraica. ¿Qué tengo que hacer ahora? Que me están pidiendo la solución, pero de esta logarítmica. Fíjense bien lo que les voy a decir, lo que vamos a hacer acá. Esta es la solución de esta ecuación, que fue el resultado de aplicar propiedades y todo, pero resuelve esta ecuación. Entonces, tenemos que verificar si x igual a menos 3 es solución de esta ecuación, o x igual a 2, y si podría ser que no tenga solución la logarítmica, aunque la algebraica sí. Entonces, si probamos con x igual a menos 3, ¿qué ocurre? Logaritmo base 2 de menos 3 más 2, ¿cuánto da? Menos 1.
Bueno, sí. ¿Y logaritmo de números negativos qué ocurre? No existe. No existe. El logaritmo es de 0, sin incluido, hasta infinito. Entonces, el menos 3 no es solución de la ecuación logarítmica. Y el 2, sí, no hay problema. El 2 más 2, 4, 2 menos 1, 1, da positivo, no hay problema. ¿Sí? Pueden comprobar aplicando propiedades que sí resultan, ¿no? Entonces, este se descarta como solución. Al final tenemos que poner que la única solución es cuando x vale 2.